Regresamos de nuevo al tercer Foro Club, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra las Pirámides Ilegales por la Transparencia y la Defensa de lo Público, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. A continuación se dirigirá a ustedes la doctora Marta Cecilia Barrero, asistente de la Superintendencia de Sociedades. Abogada de la Universidad Externado, con posgrados en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde su salida de la Universidad Externado de Colombia, luego de renunciar a ser juez de la República y de pertenecer a un importante departamento jurídico, la doctora Marta Cecilia Barrero empezó una carrera en la Superintendencia de Sociedades, ocupando diferentes cargos, como es Superintendente Delegada para la Inspección, Vigilancia y Control, Superintendente Delegada para los Procedimientos Mercantiles, jefe de la Oficina Jurídica y de varias divisiones y secciones, entre otros. Actualmente se desempeña como asesora del despacho del Superintendente de Sociedades. Saludemos por favor a la doctora Marta Cecilia Barrero. Buenos días. En primer lugar, quiero dar mis agradecimientos a la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complus por la invitación a la Superintendencia de Sociedades para participar en este foro y excusar al Superintendente de Sociedades, quien era la persona que debía estar aquí. Desafortunadamente tuvo un compromiso previo a esta invitación y no pudo estar en este evento. La superintendencia fue invitada para que cuente en este momento cómo ha enfrentado la crisis de las pirámides. Quiero, en primer lugar, contarles muy rápidamente cómo era la Superintendencia de Sociedades, cómo estábamos de tranquilos que llegara la crisis de las pirámides. La Superintendencia de Sociedades, como ustedes saben, es una entidad técnica con personería jurídica adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico. Ejerce esencialmente funciones que son delegadas del Presidente de la República, especialmente la que tiene que ver con la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales. También tiene una delegación expresa por Constitución y por ley para ejercer funciones jurisdiccionales, no solamente en temas de insolvencia, en temas concursales, sino también en temas societarios. Esta facultad de ser juez para temas societarios le fue dada a la Superintendencia a través de la Ley 446 de 1998. Y cuando estábamos ejerciendo inspección, vigilancia y control dentro de esta facultad, pues, ¿qué hace la entidad? Supervisa que las sociedades en su formación y funcionamiento se ajuste a la ley y a los estatutos, solicita información a todas las sociedades comerciales del país, porque la inspección, la vigilancia y el control son tres estadios diferentes, cada uno tiene sus propios requisitos y cada uno tiene sus propias funciones. Dentro de la inspección, la Superintendencia de Sociedades tiene facultad para pedirle información financiera a cualquier sociedad comercial del país, con excepción de las sociedades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Digamos que ese es el único límite que tiene. Inclusive podemos pedirle información a sociedades que estén vigiladas por otra superintendencia que no sea la financiera. Lo que ocurre es que si una sociedad está vigilada por otra superintendencia, pues para que no haya docentes de supervisión solicitando la misma información a la misma sociedad, pues si necesitamos la información, lo que hacemos es pedirla a través de la otra superintendencia que ejerce la vigilancia. Pero podemos llegar a todas las sociedades pidiendo la información. La vigilancia es un estadio más cercano. Con la vigilancia, la superintendencia lo que hace es vigilar
que las sociedades en su formación y funcionamiento se ajusten a la ley. Esta es un estadio de supervisión permanente para que una sociedad esté vigilada. Existen unas causales de vigilancia que están dadas por el decreto en este momento 4350. Si una sociedad quiere saber si está vigilado o no está vigilado por la superintendencia, basta mirar el decreto 4350 y allí están todas las causales de vigilancia, especialmente monto de activos, aquellas que tienen más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales de activos. Vigilamos pues, otra cantidad de sociedades que nos han sido remitidas poco a poco de otras superintendencias. Por ejemplo, tenemos las sociedades, los fondos ganaderos, tenemos las sociedades de autofinanciamiento comercial, que son los consorcios comerciales. Tenemos un régimen, además también por una función especial que nos dieron, el régimen sancionatorio sobre inversión deuda externa. Y bueno, tenemos una cantidad de funciones que son las que tenemos normalmente dentro de esa parte de supervisión. El tema de control es un tema lógicamente más estricto. Para que la superintendencia someta a una sociedad a control, esta sociedad tiene que tener irregularidades graves, irregularidades jurídicas o contables o administrativas o financieras que lleven a la superintendencia a expedir un acto administrativo particular para someter a esa sociedad a un nivel mucho más estricto de supervisión. ¿Por qué mucho más estricto? Porque en una sociedad que está en control no puede celebrar ninguna reforma estatutaria sin que la superintendencia lo autorice, no puede realizar ninguna emisión de acciones sin que la superintendencia lo autorice, y justamente con la ley 1429 del diciembre del 2010 se le hizo unas modificaciones a esta causal, a este nivel de supervisión. De manera que en diciembre se dijo que una sociedad que esté en control por la superintendencia no puede, por ejemplo, enajenar ninguna clase de bienes que no sean del giro ordinario de los negocios, ni dar garantías sobre esos bienes si no tienen autorización de la superintendencia de sociedades. Si esto se hace, la misma ley sanciona con ineficacia a todos los actos que hayan sido realizados de esta forma sin autorización de la superintendencia. Y también teníamos una facultad de remover a los administradores en el caso de una sociedad que está en control, pero simplemente la teníamos dando la orden de remoción, porque la superintendencia hasta antes de diciembre no podía hacer las veces de órgano social, de manera que daba la orden para que se removiera, pero quien tenía que hacer la remoción era o el máximo órgano social o la junta directiva, dependiendo del administrador de que se tratara. Pues con la reforma de diciembre se incluyó que la superintendencia no solamente puede remover administradores, sino que además puede nombrarlos de las listas que la superintendencia tiene para el efecto. Esta facultad ya fue estrenada, tal vez ustedes lo conocieron porque fue conocimiento público en el Fondo Ganadero del Meta, hace un mes tal vez. La superintendencia sometió a control a esta sociedad y removió a sus administradores y nombró a sus reemplazos. Entonces, digamos que con este panorama llegamos a enero del 2008, y en enero del 2008 empieza el tema del rumor de las pirámides. Como vemos, lo que les he contado, la Superintendencia de Sociedades no tenía competencia hasta este momento para intervenir en la captación ilegal de dineros. Pero cuando empezamos a oír todo este rumor, además ya la Superintendencia Financiera había hecho una vigilancia y una visita especial en el grupo de MG, empezamos a ver qué teníamos que hacer. Desde enero de ese momento empezaron a salir las noticias y la superintendencia empezó a desplegar su actividad, lógicamente dentro de sus facultades, dentro de su competencia. En ese momento solicitamos o se instruyó, el superintendente de sociedades en ese momento instruyó para que se hicieran visitas en un tiempo récord de 5 meses
se hicieron visitas a 49 empresas, entre esas, pues a estas que eran como las más predominantes en ese momento, una en Puerto Asís, Putumayo, en Bogotá, en Neiva, en Medellín. ¿Y qué hicimos? El superintendente, desde el despacho del superintendente, él mismo, lideró todo este proceso. Teníamos que ubicar a todos los visitadores, o sea, eso fue una emergencia, todos los funcionarios de la superintendencia estaban incluidos aquí, abogados, contadores, economistas, tenían que dirigirse a todos los sitios del país para hacer la visita a estas 49 empresas. Después de, como es corto el tiempo, después de todas estas visitas, más o menos ¿qué encontramos? ¿Qué fue lo que esencialmente se encontró en esas sociedades? No llevaban contabilidad regular de sus negocios, recibían cuantiosísimos recursos provenientes del público en efectivo, no manejados en cuentas bancarias, no tenían cuentas bancarias, todo era en cajas, se desconocía el destino de esos recursos, imposibilidad de conocer el pasivo, lógicamente porque como no tenían contabilidad, pues no había cómo conocer a quiénes le debían, no se sabía el monto de los ingresos recibidos por anticipado de los clientes, por recaudo mediante el sistema de tarjetas prepago, se establecieran mecanismos de control interno, entre otras, porque realmente las órdenes es una resolución de 45 páginas. Se sometió, por ejemplo, a DMG, se sometió al máximo grado de supervisión, o sea, se sometió a control, y además se le impuso la máxima multa que la superintendencia podía imponer en ese momento, que son 200 salarios mínimos legales mensuales de activos, no podemos imponer más. Se compulsaron culpas a la Fiscalía, a la DIAN, y además se sugirió al gobierno regular la actividad. ¿Qué pasó hasta ese momento? Esto era más o menos ya octubre, noviembre de 2008, estuvimos en Presidencia de la República, la superintendencia tuvo unos funcionarios allí en la presidencia, lógicamente, interviniendo en la elaboración de los decretos que se expidieron con ocasión de la emergencia social, y el noviembre 17, lunes, noviembre 17, aparecimos con la facultad. Superintendencia de Sociedades tenía la facultad de intervención, de tomar posesión para intervenir a todas las captadoras ilegales. Lógicamente era una facultad. La toma de posesión es únicamente de la superintendencia, pero como dijo la doctora Gloria Elena, ellos siguen, Beatriz Elena, ellas siguen con la facultad también de hacer las investigaciones pertinentes para determinar si en una sociedad o una persona natural o un establecimiento de comercio está realizando captación ilegal. Digamos que esa función de vigilancia sobre la captación ilegal la tenemos las dos superintendencias. La primera que sepa va y hace la visita, hace la investigación, pero si la superintendencia financiera advierte que efectivamente se da una captación ilegal, lo envía a la superintendencia de sociedades para que la superintendencia de sociedades entonces intervenga a esa empresa. ¿Qué pasó entonces? Empieza la superintendencia financiera a enviar por lotes a la superintendencia de sociedades las investigaciones que ella venía conociendo para que esta superintendencia tomara las medidas que ya eran de su resorte, como era la intervención. Los particulares elevaban altos volúmenes de derechos de petición para solicitar información sobre la nueva legislación respecto de proceso acerca de los nuevos trámites y formulan denuncias sobre presuntos captadores o pirámides. Los alcaldes, de acuerdo con las nuevas facultades, acuérdense que los alcaldes también les dieron la facultad de sellar los establecimientos donde ellos vieran, como lo explicó también la doctora, que fueran hechos notorios de captación, simplemente tenían que llegar y sellar y tenían que avisarle a la superintendencia. Las fiscalías seccionales solicitan información de las captadoras para llegar a sus investigaciones, la policía remite información sobre sellamientos de negocios y hay una formulación de múltiples tutelas. En un solo día llegaron a la superintendencia 700 tutelas. Ese día se colapsó el sistema en la superintendencia, nadie podía trabajar, no podíamos usar ningún medio tecnológico porque todo estaba colapsado.
Desde noviembre 17, que fue ese decreto, a diciembre 31, la superintendencia tramitó 1.320 tutelas. Además daban un día, 2 días, 3 días. La oficina jurídica se tuvo que dedicar exclusivamente a sacar esas tutelas y además todo esto llegó así de un momento a otro, inesperado, pero teníamos que seguir cumpliendo con las demás funciones que además tiene la Superintendencia de Sociedades. Y hasta el 31 de diciembre del 2010 hemos tramitado 1.900 tutelas de lo que tiene que ver con pirámides. Ante el desarrollo de la crisis, se ve la urgente necesidad de conformar un equipo básico de alto nivel que se ocupara de manera prioritaria para atender la crisis. Porque esto fue algo inesperado, era una función que la superintendencia no tenía, teníamos los mismos funcionarios, no teníamos más funcionarios, entonces teníamos que afrontar la crisis como fuera. En primer lugar, y lo más grave en ese momento, digamos que lo más difícil era que no teníamos interventores, porque si teníamos que intervenir una entidad de estas y había que intervenirlas rápidamente, pues lógicamente teníamos que tener una persona que se encargara de esa intervención. La única pues que estaba en ese momento y que se nombró inmediatamente fue la doctora María Mercedes Perry, de ahí en adelante no teníamos más. Entonces nos tocó empezar con la función de conseguir los interventores, además con el agravante de que prácticamente teníamos que convencerlos para que nos aceptaran la intervención, porque tenían que empezar a trabajar con plática de su propio bolsillo, porque la superintendencia no tenía plata con qué pagarles. Simplemente se les iba a pagar después con algo de lo que iba a dar el gobierno nacional, porque el mismo presidente de la República pidió que a los interventores no se le pagara lógicamente lo que se recuperara de la captación, porque ahí sí que iban a estar más afectados los ahorradores. Entonces, lógicamente, estas personas además que aceptaban la intervención tenían que tener un equipo completo, porque tenían que enviar visitas a todas las ciudades del país y tenían que tener abogados, economistas, contadores que les ayudaran en todo esto. Todo esto fue coordinado directamente en el despacho del superintendente, porque mientras tanto no teníamos un grupo especializado para esto. Además, coordinamos actuaciones con otras entidades involucradas, con el Banco Agrario, con la Fiscalía, Procuraduría, Policía Nacional, DIJÍN, SIJÍN, gobernaciones, alcaldías, o sea, con todo el mundo teníamos que estar coordinados en ese momento. Establecimos canales de comunicación con los interventores y demás entidades de las cuales se requería colaboración. Y el 9 de diciembre, o sea, solamente hasta el 9 de diciembre, se creó un grupo de trabajo que se llama Intervenidas. Ese grupo de trabajo se le asignó a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, porque es una función jurisdiccional desde el momento en que la sociedad es sometida a intervención. Para el desarrollo del pensamiento complejo, COMPLUS, por la invitación a la Superintendencia de Sociedades para participar en este foro y excusar al Superintendente de Sociedades, quien era la persona que debía estar aquí. Desafortunadamente tuvo un compromiso previo a esta invitación y no pudo estar en este evento. La Superintendencia fue invitada para que cuente en este momento como Superintendente delegada para los procedimientos mercantiles, jefe de la oficina jurídica y de varias divisiones y secciones, entre otros. Actualmente se desempeña como asesora del despacho del Superintendente de Sociedades. Saludemos por favor a la doctora Marta Cecilia Barrero. Buenos días. En primer lugar, quiero dar mis agradecimientos a la corporación. Ha enfrentado la crisis de las pirámides. Quiero, en primer lugar, contarles muy rápidamente cómo era la Superintendencia de Sociedades, cómo estábamos de tranquilos de que llegara la crisis de las pirámides. La Superintendencia de Sociedades, como ustedes saben, es una entidad técnica con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, ejerce esencialmente funciones
Regresamos de nuevo al tercer Foro Club, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra las Pirámides Ilegales por la Transparencia y la Defensa de lo Público, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. A continuación se dirigirá a ustedes la doctora Marta Cecilia Barrero, asistente de la Superintendencia de Sociedades. Abogada de la Universidad Externado, con posgrados en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde su salida de la Universidad Externado de Colombia, luego de renunciar a ser juez de la República y de pertenecer a un importante departamento jurídico, la doctora Marta Cecilia Barrero empezó una carrera en la Superintendencia de Sociedades, ocupando diferentes cargos como es superintendente delegada para la inspección, vigilancia y control,